todos, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en otro capítulo de Jornada de Oficios. Este día vamos a hablar de algo súper interesante que a lo mejor se aleja un poco, no sé si se aleja de los oficios, pero sí vamos a entrar a una conversación distinta, tal vez, a los anteriores podcasts. Estoy aquí, vamos a presentar a las personas que están aquí presentes. Estoy con mi compañera Natalia Pajarito. Natalia Pajarito. Natalia me Pajarito. Natalia. Me dijo Te dije Natalia. nunca le digo Natalia, siempre le digo no sé qué hice. Pajarito. No sé qué hice antes de esto para que me quede Natalia. Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos a otro capítulo. Qué emoción, ¿o no? ¿Ya cuánto? 3. Sí, este es nuestro tercer capítulo. Yo voy a confesar que una vez nosotras juntas tuvimos un podcast previo que solo duró 3 capítulos. Por favor, no lo vayan a escuchar. Gracias. Solo llegamos al tercer capítulo. Sí, más o menos. O sea, este es un punto de inflexión. Sí, sí, aquí puede suceder cualquier cosa. Si llegamos al cuarto ya como que pasamos la barrera. Y tenemos de invitada a nuestra otra compañera de cooperativa, que es la Piña. Carolina Piña. Carolina Piña. ¿Cómo están? Hola, hola a todos, a todes, a todis. Bienvenida, Piñita. Bienvenida, sí. Piña. La Piña es una de las integrantes que yo creo que, ¿cómo decirlo? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy día en el capítulo? Explora una área del reciclaje, de la sustentabilidad, que creo que es súper importante en los oficios, es súper importante la temática hoy en día, y por eso la trajimos y queríamos conversar y que nos cuente sobre su proyecto. Eso. Sí, así que preséntate, abrimos los micrófonos para ti, para que nos cuentes de qué se trata un poco tu proyecto y ahí también hables un poco de tu marca Piña Zero Waste. Eso, cortinas. Pronto. Bueno, ya dijeron, soy Caro Piña, me dicen Piña en todos lados, Piñita, por ahí también, Piñi. Y soy fundadora de una empresa que se llama Piña Zero Waste, que Piña es por mi historia, por mi apellido, y Zero Waste significa cero residuos, así que nosotros nos dedicamos a transformar los plásticos flexibles en un material nuevo, que es muy similar al cuero, pero como una alternativa vegana, y con eso no solamente hemos como explorado qué se puede hacer con este nuevo material, que son como unas telas plásticas recicladas, sino que diseñamos accesorios, diseñamos bolsos, carteras, estuches, un montón de productos. Yo diría que no es solamente como el lado de las carteras, que ahí voy a explicar un poquito por qué empezó eso, pero mi búsqueda va como qué podemos hacer con este material, que es un material que es muy resistente y tenemos que pensarlo para otros usos y no como el uso desechable que ha sido lo que nos tiene en estos momentos con una alta contaminación de plásticos, que de aquí al 2050, que ya estamos a 26 años, va a haber la misma cantidad de peces en el mar que plástico en el mar. Uy, yo quiero ponerme un poco desde la perspectiva de las personas que no tenemos conocimiento sobre este rubro y quería preguntarte puntualmente de qué son los plásticos blandos, que son los que mencionaste en un comienzo. Bueno, los plásticos existen, yo diría como 300 tipos de plásticos, pero solo reciclables, hay solo 7. Y en Chile se reciclan, yo diría, solo 3, quizás 4. Entonces, claro, sí es medio complejo el tema, pero los plásticos se dividen en 2 tipos. Los rígidos, que son los que uno entiende como una botella de bebida, una botella de agua, una botella de champú, que es un plástico como duro, ¿cierto? Que tú quizás lo puedes deformar un poco, pero en teoría mantiene la forma del contenedor. Y los plásticos flexibles, que son los que nosotros nos hemos dedicado a trabajar, son los plásticos que se mueven, que son como más flexibles, o sea, una bolsa, los embalajes, manteles de cumpleaños, las carpas. Entonces esa es como la gran diferencia de la forma
rígido, flexible, pero dentro de todos los tipos de plásticos se presentan en ambas. Entonces va a depender del tipo de plástico. En verdad podemos hablar todo el día, yo creo, sí, de los tipos de plásticos, pero ahí después podemos buscar más información. Oye, Piña, ¿y por qué escogiste específicamente como material el plástico? Eso tiene que ver con mi historia de vida. Bueno, mis padres trabajaban en la feria desde que soy pequeña. Vendían fruta en la feria. También vendíamos piñas. Siempre me preguntan, ¿y también venden piñas? Sí, claro, la piña vendía piñas. Y yo desde chica que les iba a ayudar a vender, porque bueno, mis papás no querían que nosotros estuviéramos ahí con ellos siempre trabajando, sino que una vez que nosotros ya éramos más grandes con mi hermano, íbamos y les ayudábamos a vender. Entonces aún no salía nada de esto de la ley Chao Bolsas, que eso fue en el 2016. Y era heavy para mí como ver cada vez que nos íbamos después de la jornada laboral, como el montón de residuos que quedaban, no solo orgánicos, sino que cartón, plásticos, un montón de plásticos, y no solo las bolsas que nosotros conocemos como las bolsas tipo camiseta, que son las que utilizamos ya sea en pequeños negocios, en las ferias libres. Era mucho. Y como que siempre tenía esa inquietud de qué estaba pasando, qué podíamos hacer. Yo no sabía nada de sustentabilidad, empecé a aprender de a poquito. Yo creo que con las mismas clientas de mis papás, que algunas llegaban con sus bolsitas de tela, así como, no, péseme decir la bolsa y me lo echa acá. Y como que de ahí fue como, oye, algo tenemos que hacer, ¿qué está pasando con esto? En paralelo, bueno, yo primero estudié arquitectura, después me cambié a diseño industrial, entonces empecé a aprender mucho de materiales, de procesos. Y entre ellos estuvo el plástico, entonces ahí fue como, oye, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces fue como prueba, ensayo y error. Onda, me fui trayendo las bolsas que se rompían de la feria, hice hartas pruebas, los mismos clientes, era como, tráigame sus bolsitas rotas, yo le regalo una clementina o algo como así como un cariñito para que veamos haciendo qué podemos hacer. Y fue así, como probando entre conocimiento que fui adquiriendo, estudiando, y también, obvio, busqué mucha información en YouTube, estuve full ahí leyendo los tipos de plástico para ir conociendo más. Lo primero que hice fue como probar si podíamos fundir el plástico, para ver qué podía hacer porque entendía que era un material ultramente resistente, que estaba diseñado para durar por lo menos 200 años, claro. 150 años, aquí con nosotros en el planeta, y lo estábamos usando en promedio, según las estadísticas, 15 minutos una bolsita. Nada para todo lo que podría durar. Sí, exacto. Claro, entonces fue como ya, ¿qué podemos hacer con este material? Y de ahí probando en la casa nomás, con plancha de ropa, para fundir como diferentes capas de las bolsas, y lo primero que resultó fue como... Quise hacer pantallas para las lámparas. Entonces, como entender el juego como de transparencias y colores, es muy bonito con la luz. Con la luz. Entonces hice como varias para la casa. Después fui probando qué más podíamos hacer. Y claro, se obtenía una tela bien resistente si juntábamos hartas capas. Y ahí ya tiene que ver como con aspectos técnicos, qué plástico, qué temperatura. Pero finalmente fue como, oye, tenemos un material que podemos hacer algo. Y lo primero que hice fueron estuches, que estaba planchando harto rato, era toda la tarde yo para obtener una tela como del tamaño de una hoja de carta, pues eso fue como las primeras pruebas. Y con eso hice estuches y se los regalé a familiares, los vendí muy baratos, para ver qué podíamos hacer, y siguió mi vida, pues. Yo como que lo hice eso, regalé, vendí muy barato, y seguí trabajando, me titulé, trabajé harto rato en la industria de los muebles, trabajé en industria de arquitectura, pero siempre con esto como la inquietud, porque yo trabajaba mi lunes a viernes en oficina, y para mí fin de semana era ir a ayudar a mis papás en la feria, entonces seguía existiendo todo este problema de los plásticos, yo seguía sabiendo más, pero no me daba la vida para seguir, ¿cachai? Como probando. Empezó a ser como una razón lo suficientemente fuerte para que se transformara en tu trabajo? Claro. Tomar esa decisión de como ya, esto es lo que quiero explorar y dedicarme, tal vez. Pasó como un año, yo creo que esto fue como en el 2017, 2018,
me gané un fondo en la municipalidad, Mejores Ideas. Yo soy de Peñalolén. Y después de que pasó como ese año, me etiquetó una amiga que estaba en Nueva Zelanda, como con el estuche, así como, amiga, estoy acá, lo tengo hace un año y está bacán. Así como, bueno, que ese fue como calidad, y claro, era como el paisaje bello, que es como que estuviese en la Patagonia, así todo azulito, verdecito, lindo, y el estuche ahí entre medio, y yo así como, oh, oye, esto puede ser algo, porque claro, como que no le hice seguimiento a todos los estuches que hice, ni preguntando, oye, ¿qué tal? Como que es se que me no fue. No fue muy consciente. Pues, no, pues fue como que se fue dando la vida. Entonces, con esa imagen, como que yo quedé así como, oh, ya. Oye, esto tiene aquí un potencial. Entonces ahí lo hice como un poco más serio. Lo hice un poco más serio y optimicé la técnica lo más que pude, optimicé los procesos, ensayo y error, qué funcionaba, qué no funcionaba. Yo creo que puedo ser así la piña, entre comillas, piña prototipo, porque hice tantas pruebas, hasta que fui como descubriendo como la mejor forma, la mejor manera, ¿cierto?, como de ir optimizando esta técnica, que se llama termofusión, que finalmente es fundir capas de estos plásticos flexibles. Dependiendo de la cantidad de capas va a quedar más o menos flexible la tela, pero es fundir telas, o sea, capas, para tener una tela más resistente. ¿Cuántas bolsas podemos rescatar en un estuche, por ejemplo? En un estuche podemos rescatar, yo creo, como de 35 a 50 bolsas, dependiendo del tamaño del estuche, de las bolsas pequeñas, pero también pueden ser embalajes, embalajes de colchones, son más gruesos, dependiendo del grosor de micrones que tenga. Pero finalmente un producto pequeño pueden ser 5 bolsas, 10 bolsas. Y que va a ser eterno, o sea, si el plástico está hecho para vivir demasiado tiempo, el producto de eso también lo va a hacer. Claro. Qué maravilla. Y con respecto como porque claro, esto está muy ligado a lo sustentable, a que actualmente es una problemática, bueno, siempre lo ha sido, pero hoy por hoy se sabe, por ejemplo, que en el norte tenemos problemas con el tema de la ropa, de la tela, y bueno, y también está el tema también de la ley, ¿cuál es el nombre? Ley REP. Como por ahí, ¿qué crees tú como tu motivación con respecto al reciclaje y al tema del medio ambiente? Como esa temática, ¿cómo te pega? Yo creo que mucho, porque tu interés también va por ahí, entiendo yo, porque uno podría hacer... Porque como estuviste utilizando las bolsas plásticas, ¿qué opinas con respecto a eso? Como de tu rollo como con la industrialización y el desecho, en cierto modo. Sí, yo creo que ahí es donde confluye todo. Onda, nosotros como consumidores, el gobierno como entidad pública y las empresas como entidad privada. Siento que es fundamental que busquemos la forma en cómo podamos colaborar, porque al final somos todos responsables. Si bien las empresas contaminan un montón porque obviamente sus procesos, ¿cierto?, son a gran escala. Claro. Pero nosotros como domiciliarios también aportamos nuestro, yo diría, es como un 40% claro, de la basura que generamos, porque finalmente cada casa va generando, ¿cierto?, tanta cantidad de basura semanal, mensual. Exacto. Entonces, al final, tenemos que ser capaces, yo creo, como de buscar alternativas, y la ley REP viene a esto mismo, viene como, significa responsabilidad extendida del productor. Quiere decir que, onda, si cualquier empresa grande que trabaje un montón con embalaje, que trabaje un montón con plásticos de un solo uso, que a eso va, porque es el cambio de chip, onda, ¿por qué vamos a usar una sola vez el plástico, cierto? Si deberíamos usarlo. Consumo responsable. Consumo responsable, claro. Y por otro lado, o sea, si tú me preguntáis, obvio, yo siento que el futuro va hacia los biomateriales, siento que el futuro va hacia la economía regenerativa, que tenemos que aportar nuestro granito de arena para que nuestro planeta siga funcionando, porque lo giramos antes de que él mismo vuelva como a reponer los recursos, ¿cachai? Pero
tenemos que hacer algo con lo que ya está aquí, que es este plástico que va a seguir existiendo. Lo primero yo creo que tienen que hacer las empresas y el gobierno, como desde la legislación, es dejar de utilizar plástico virgen. Porque es como, seguimos extrayendo petróleo para seguir produciendo plástico, ¿y para qué si tenemos un montón? Entonces, lo primero es como, oye, paremos ahí, después ya, porque el reciclaje, si hablamos de reciclaje como dentro de la sustentabilidad, es la última R que tenemos que hacer, ¿cachai? Porque existe primero otras iniciativas como rechazar un montón ciertos materiales, repensar, rediseñar, reutilizar todo lo que podamos, después reparar. Entonces, realmente el reciclaje es la última porque es la que tiene mayor cantidad de energía para poder transformar este material en algo nuevo, que es lo que estamos haciendo con las bolsas. Pero es porque el reciclaje es la forma más simple de llegar a las personas. Y yo siento que eso es súper complejo en cuanto como porque venimos mucho tiempo ya como con este chip, entonces como que buscar que las personas tomen un poco más de conciencia, que sean consumidores conscientes y que aprendan esta nueva como forma o agarrar nuevos hábitos para que no estemos como, claro, como que seamos un aporte y no seamos como... Yo creo que yo que te conozco desde hace mucho tiempo, siento que ese es como más tu rollo fuerte, porque no es como voy a hacer estos productos y voy a vender productos. Yo siento que para mí Piña, como una visión personal, para mí Piña es eso, como de que yo siento que tú buscas siempre como concientizar a las personas, porque además tú haces talleres. Sí, entonces, me encanta. Claro, entonces eso creo que podrías como abundar como, o sea, que nos cuentes un poco también de eso, de los talleres que estás haciendo, de cómo es tu trabajo como por ese lado, como el tema de la concientización. Muchas gracias. Gracias, Nati. Sí, ¿sabéis qué? Yo siento que es heavy porque vivimos muy desconectados de la naturaleza y por otro lado, como todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y el marketing verde y quizás el greenwashing, es como conectémonos con la naturaleza. Es que son conceptos que, claro, yo siempre escucho a la Piña hablar de todos estos conceptos y me parecen súper como ajenos, a pesar de que yo vengo como de una crianza en donde la abuela te hacía llevar la bolsa todo el tiempo, si se te queda la bolsa, pipe, porque era generar otro tipo de basura. Entonces, siento que en el fondo concientizar también tiene que ver con ponerse en la perspectiva de la persona, en que hoy en día estamos exigidos tanto socialmente en tiempo que, pucha, a veces es difícil parar un rato y decir, oye, no voy a hacer esto, o voy a llevar la bolsa, se te queda la bolsa, compras otra bolsa, que va a volver a usarla, ¿cachai? Claro. Entonces es como un ciclo que cuesta romperse, pero siento que la Piña lo hace como muy desde una perspectiva como de no retar, porque es lo que a mí, por lo menos como usuaria, me pasa mucho. Claro. Es como, oye, ¿cómo te generan esta cuestión? Es como, oye, no había sido consciente de esto, en vez de como conversarte al respecto. Yo creo, sí, es que es fundamental porque sabéis que todo el mundo lo hace desde esa otra perspectiva. Oye, no más, basta, ¿cachai? Como estamos hasta aquí de la basura, pero sabéis que eso ya no funciona porque es como que te digan todo lo que estáis haciendo lo estáis haciendo mal. Entonces tú quedáis como mejor. Tú quedáis como, como chuta y no sabéis cómo darle la otra vuelta. Entonces, sí, a mí me dicen que hago todo con mucho cariño y que es parte como de lo que me identifica, que hago todo con mucho cariño, pero siento que la educación medioambiental es la clave aquí, ¿cachai? Porque, claro, quizás las prácticas que nuestros abuelos hacían eran lo más sustentable en el mundo, Y era porque no había plástico tampoco. Y era porque no había plástico, y porque el plástico vino en los años 60, 70, como a solucionarle la vida a la dueña de casa, que estaba muy atareada. Más inmediato. Que estaba muy atareada, exactamente, y para que no lavara los platos desechables, para que estuviera así lista esperando a su marido en la casa, pero eso no es viable, ¿cachai? Porque ese fue el problema, utilizar un material muy duradero por un corto tiempo. Entonces, yo siento que es como parar un poquito dentro de la vía caótica que llevamos y decir como, oye, ¿podemos hacer algo diferente hoy?
Como no se trata de que... Pequeñas cosas, porque al final es como cuando queréis crear un hábito nuevo, no sé, pues, queréis comenzar a comerse más saludable, o queréis hacer ejercicio para sentirte mejor o tener más energía. Uno parte de a poquito, pues, porque es como, obvio, si queréis levantar pesas y empezáis con 100 kilos, te vaya a fracturar. Te vaya a fracturar, no da, pero si de a poquito vais, y así es. Yo creo que cuando yo empecé a conocer esto, o sea, mis papás vendían antes, yo me acuerdo, chica, verlos y hacían los cucuruchos de papel de diario y hacían diferentes tamaños para 1 kilo de manzana, para 2, para 3, ¿cachai? Entonces... Y claro, antes compraban leche en la botella de vidrio. Entonces hay hartas prácticas que yo digo, oye, podemos mirar para atrás un poquito y ver cómo las podemos utilizar. Y simplemente yo creo que es sumarnos, porque si nosotros como consumidores nos sumamos y empezamos a exigirle a las industrias tal cosa, la industria se adapta. Porque si ellos dejan de vender, dejan de ganar plata, ¿cachai? Es como, o sea, ahora venden harina para arepas en todos lados. ¿Por qué? Porque desde el mercado, ¿cierto? Que ahora hay más inmigrantes, ellos consumen arepa, entonces, obvio. Necesitamos tenerlo. ¿Cachai? Entonces, para nosotros, si nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿sabéis qué? No queremos más plástico en todos los supermercados, o sea, pongámonos de acuerdo. Pero ahí es donde el individualismo... siento que nos juega un poquito en contra, porque claro, uno, o sea, esta vida es tan estresada que está ahí, obviamente, salvando tus problemas, salvando ahí, dándole con tu vida, pero siento que uno tiene que ser un poquito más empático, generoso, mirar para el lado, mirar para el vecino, oye, te falta algo a ti, no sé, y por ahí yo creo que va como el que quise compartir esta técnica, porque me lo preguntaron harto si yo quería patentarlo y como con el sello de Piña Zero Waste debajo, y yo dije, no, o sea, si queremos que más personas tengan conocimiento de esto, si queremos que más personas sean conscientes de que podemos hacer cambio, hay que difundirlo lo más que podamos. Y entonces de ahí salió como mis ganas de compartirlo. Y no tenía idea que me gustaba tanto hacer clases, no tenía idea que me gustaba tanto compartir así como el conocimiento. Así que sí, pues me encanta hacer talleres y he hecho talleres como en hartas plataformas, pero la más constante ha sido con la Corporación Yunus en Peñalolén, que ellos se dedican como a fomentar el emprendimiento, la inclusión y el emprendimiento en sí. Y ahí yo he capacitado, estábamos sacando la cuenta el otro día, más de 150 mujeres. Harto. Y me encanta que sean mujeres. Sabéis que los cursos son abiertos a cualquiera, pero heavy que solo se inscriben mujeres hasta ahora. Y tiene que ver con un tema también, y no solo de edad, sino que desde 20 y tantos años hasta 80 años he tenido alumnas. Pero es esa inquietud de querer aprender algo que a través de las cosas manuales, el arte, pueden como reconectarse con ellas mismas. Es como que me dicen, yo voy feliz a tus clases porque son tiempos para mí, estoy muy contenta aprendiendo. Además se genera esto como de la comunidad, de compartir con experiencias desde que al final uno aprende, yo aprendo de ellas aprenden de mí, y es algo muy bonito como la retroalimentación. Siento que la educación, o sea, si hablamos de los problemas en Chile y hablamos de los problemas en el mundo, la raíz de todo. Estamos claros que la educación es la raíz de todo, entonces es como, yo creo que ahí es, mientras más podamos educar, ¿cierto? Mejor. Aparte que haciendo un cambio y un aporte que es tremendo, porque esas personas van a influir en la visión de su familia. Exactamente. Y esas familias en otras personas, en su entorno, en su trabajo, en sus amigos. Entonces es un círculo virtuoso. Es muy bonito. Sí, súper bueno. Sí. Bueno, como la Clau nos contó en un comienzo, La Piña es parte de nuestra cooperativa. ¿No? Todos somos socios. Entonces, quería preguntarte en qué sentido el trabajo colaborativo ha sido un aporte dentro de tu labor en este tiempo. ¿En qué te ha aportado? ¿Sientes que ha sido algo que te ha sumado? ¿Y cómo sientes que eso influye en cómo proyectas tu oficio en el futuro también? La media pregunta, no, qué linda. Yo siento que es así, o sea, para mí no hay futuro si no hay trabajo colaborativo. Y por lo mismo yo creo que es el hecho de querer enseñar, porque
tiene que ver con que podemos lograr más y llegar más lejos trabajando en equipo, y el trabajo colaborativo con respecto a la cooperativa, o sea, fue sumarnos todas nuestras experiencias, ¿cierto? Nuestras habilidades y aptitudes, y como encauzarlas hacia un foco en común, que tiene que ver con que ahora nos estamos dedicando, ¿cierto?, a compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia, para ver quién más se anima y sobre todo valorar el oficio, ¿cierto?, como potenciarlo, porque heavy, veníamos justo en camino con mi pololo para acá y estábamos hablando de los oficios y él se acordó que heavy, que la costura, el calzado ha ido como bajando en Chile, y yo le decía, es heavy, pero ahí está el rol, no solo de nosotros como diseñadores, sino que somos como articuladores entre el oficio, la artesanía, el diseño, y ponerle valor a lo que de repente quien está en la casa ejerciendo el oficio y quizás no tuvo como el acceso a la academia, pero está ahí como el potenciarnos, y está ahí el trabajo colaborativo. Sí, va a ir como otra persona y le va a ayudar a potenciar eso que... Exacto. Y que en verdad yo creo que estamos insertos en una cultura tan individualista que nos dicta todo el tiempo que tenemos que hacer las cosas solo, que tenemos que poder solo. Así como, no, pues si tú tenés que rascártelas solo, y es como, no, tenemos que ir para el otro lado, porque es que es imposible que en lo práctico uno pueda abarcar tanto tampoco. Sí, es curioso eso, como que, claro, vivimos en un país, claro, vivimos en una sociedad muy individualista en general, pero es curioso que yo misma me he dado cuenta que no se puede solo. No se puede solo, uno siempre va a necesitar de alguien, siempre, para todo, para cosas muy, muy pequeñas y cotidianas, si uno lo ve, así como en una lupa, siempre hay alguien, siempre hay otro, entonces... Siempre. Se necesita. Sí. Fue como parte de la búsqueda también de lo que yo podía hacer con este proyecto. Yo hoy en día trabajo con costureras del mundo del calzado, del oficio del calzado, porque el material es muy rígido, sí, o sea, muy duro, muy resistente, entonces las máquinas caseras dan para armar como tipos de productos planos, pero no como en 3D. Y ahí me di cuenta, pues, porque en un principio yo hacía todo, pues. Yo reciclaba, hacía el material, cortaba los moldes, como cosía. Claro, yo hacía todo. Ahí era la directora de la orquesta haciendo todo. Y de ahí me di cuenta que realmente necesitaba buscar ayuda. Y fue heavy que ahí llegué como a una agrupación gremial de costureras en Peñalolén, que se llama Fuerza Mujer, que fueron las primeras que como que creyeron en mí, porque esto era como, oye, tengo un material nuevo, me ayuda a coser esto. No, yo no le hago coser esas cosas. Claro, y ellas estaban acostumbradas como a trabajar, nosotras cosemos 300 sábanas. Y yo así como, claro, yo con mis pruebas pequeñas ahí en un comienzo, entonces, quiero chuta, 2. Por ahí no puede ser. Okay. Y después fui buscando, he probado hartas costureras, pero uno va quedando como finalmente con quien tiene una buena relación, con quien valoras como su oficio, porque yo creo que ahí está el valor, y es tema de conversación para un siguiente capítulo en el podcast, que tiene que ver con, ¿cierto?, un pago justo a quien te ayuda desde ese proceso, que es fundamental, porque, o sea, uno puede hacer un montón de cosas como, ¿cierto?, desde tu parte, pero necesitas la otra parte del proceso para que finalmente tengamos un buen producto, una buena experiencia, altamente en calidad, porque es la única forma de que nosotros hagamos buenos productos y buen diseño, es a través de la calidad. Porque si vemos desde los productos que están ya sea en tienda o en mall, que vienen desde China, la gran mayoría, la calidad no es tema, pues, porque ahí es en los bajos precios, ¿cierto? Claro. Bajar los precios en producción, ¿cierto? Bajar los costos para poder que sea un precio accesible para todos, pero finalmente ese costo no lo pagamos nosotros, lo pagan quienes fabrican en las industrias al otro lado del mundo. Sí. Entonces ahí yo creo que es clave, ¿cachai? Que es clave colaborar, es clave buscar los entes, y ahí es donde todos influimos, pues, no solo uno, son las alianzas, porque las industrias hoy en día, la ley REP los va a obligar a hacerse cargo por lo menos del 50% de los residuos que genere su producción, dentro de los 6 elementos prioritarios, pues. O sea, el plástico es uno de ellos, pero están los neumáticos, está el vidrio, están los cartones, o sea, hay un montón de materiales reciclables que de a poquito tenemos que ir viendo y cachando como, oye, si vemos un cartón en la basura, ¿por qué no cuestionarnos que ese no es basura, po? Onda,
es un material reciclable, que hay personas que trabajan recogiendo el cartón, que les pagan un moco por ese kilo de cartón, entonces ahí es donde todo confluye, ¿cachai? Como que si uno fuese más consciente de decir, sí, en vez de botar la botella de vidrio a la basura, la voy a dejar aparte porque yo sé que el vidrio es reciclable infinitas veces, es el material más hermoso del mundo. O se lo voy a entregar al tiro directamente al reciclador. Exacto. Ustedes que me conocen saben, yo siempre ando con mis cositas con vidrio, mis frasquitos con los frutos secos, porque el vidrio es de los materiales que yo más amo, es el más pesado, de que de verdad me cuelga la tote bag más pesada en el hombro, pero es uno de los materiales más nobles para mí. Y bueno, el plástico tiene que ver todo con que yo quiero hacer algo con eso, pero siento que el futuro en la vida va hacia los biomateriales. Siento que quienes están experimentando en ese mundo, en algún momento me encantaría, pero sí, tiene que ver con que si analizamos la basura como en porcentajes, el 50% son residuos orgánicos de lo que uno consume, porque frutas, verduras, estáis cocinando. Oye, Piñita, ¿nos puedes dar una definición cortita de qué es un biomaterial como para las personas que no tienen conocimiento del concepto? Sí, por ejemplo, si estamos hablando de un plástico, es un material sintético, entonces es como un polímero, ¿cierto? Sí. En cambio, un biomaterial es un material que puede volver a la tierra, como puede volver a la vida, ¿cierto? Un bio. Que se degrada. Que se degrada, exacto. Sin que tenga que aplicarle químicos para que se degraden, sino que a través solamente de los procesos y de las temperaturas, del control. Temperatura. Claro, entonces un biomaterial puede ser, por ejemplo, un cuero, pero hecho con algas, hecho con... o puedo hacer un material más rígido, hecho con cáscaras de huevo trituradas, hacer como una especie de cemento, una especie de... queda parecido como a una cerámica, como algo duro, dependiendo si utilizas más o menos molidas las cascaritas de huevo. Y se utilizan como aglutinantes como gelatina, agar-agar para alguna opción vegana. Entonces son materiales que pueden volver a la tierra si uno los composta, ¿cierto? Oye, y que pienso como en lo que está diciendo la Piña, serían como perfectos para la comida rápida, entre comillas, o esa comida como de tránsito, porque claro, si yo me pongo a pensar desde la perspectiva de mi oficio, yo prefiero una taza que me dure mucho tiempo. Sí. Que sea mucho tiempo para no tener que comprar otra y volver a usarla y que dure mucho. De hecho, las piezas que se encuentran así como miles de años enterradas son de cerámica. Entonces es eterno. Pero pienso no sé, en el cambucho de papas fritas, como podría ser perfectamente eso. ¿Cachai? Y que, no sé, el negocio que te entrega ese cambucho tenga ahí mismo, como si algo que te come al tiro, un compost, como para tirar ese biomaterial al tiro. Entonces, claro, son pequeñas medidas, pero pucha que hay que darle la vuelta también. Y ahí están las alianzas, ¿cachai? Por ejemplo, imagínate una cooperativa de mujeres que se dedique a crear la creación de biomateriales. Después podemos tener un huerto comunitario que se puede aplicar ese mismo compost dentro del mismo ciclo. Y esto, al final, eso se tiene que replicar en pequeños nodos, porque ya no funciona como el generar todo y llevarlo a una planta, ¿cierto? Afuera de la ciudad, a las ciudades periféricas, porque eso genera una cantidad de logística que eso es lo caro. Que no se puede abordar. ¿Cachai? Entonces eso es lo caro. Entonces esto tiene que ser como pensar. El problema es global, pero hay que pensar soluciones locales. ¿Cachai? Entonces yo siento que con esto, como el ir enseñando y generando focos ahí como en distintas comunas, eso es, porque al final es heavy que la gente sí se agrupa en las juntas de vecinos. Yo ahora estoy trabajando con una empresa de automóviles grande y caché que ellos, al frente de donde está esa empresa, hay una junta de vecinos y ellos los apoyan a tal nivel que les pusieron un punto verde, les pasan plata para que hagan proyectos, los capacitan para que más adelante, cuando ya estén capacitados, puedan entrar en alguna parte de su proceso, ¿cachai? Como de su sistema y aportar, pero desde la comunidad. Entonces, ahí es. De repente yo siento que es súper mal mirado cómo lo hacen las empresas. Pero hay que aprovechar eso. Pero es porque están recién aprendiendo, lo han hecho cuántos años de la forma que no deberíamos. Claro, mal. Pero, ¿cachai? Que, o sea, ahora es por obligación, pero hay muchas empresas que para ellos la sustentabilidad hace años mucho tiempo que es tema, ahora es ley.
Pero claro, todas estas iniciativas yo creo que cada vez van a ser más power. Sí. ¿Cachai? Oye, Piñita, como para ir cerrando, porque igual no, es que este tema, sí, este tema de conversación Sí. da para muchísimo, pero para ir cerrando y un poco interpretando todo lo que has dicho, yo creo que tu mirada con respecto al futuro ya es un poco más positiva, con respecto al reciclaje, con respecto a todo lo que está ocurriendo con el medio ambiente. Sí, todo el rato. O sea, yo partí, ¿cierto? Como entre el 2018, 2017, 2018. Y en ese tiempo nos hablaba muy de poquito. esto. Entonces, y quienes nos estábamos empezando, pensando a dedicar a eso, era como, oye, está ahí fuera de foco. O sea, Claro. oye, ¿qué ¿Qué estáis está haciendo hablando? aquí? Ándate a Alemania, Claro. ándate para afuera de Chile. Y es como, ya. Ahora, ¿cierto? 5 o 6 años después, de a poquito hemos ido cambiando. De a poquito vamos. Y yo siento, bueno, los chilenos nos cuestan los cambios. Claro. Nos cuestan los cambios. Ya nos dimos cuenta hace un tiempo atrás, qué dolor. Pero, No volvamos a tocar el tema. no, pero, ¿sabes? Pero yo creo que cuando uno ve como ciertas acciones buenas y ve que cada vez más lo hacen, es como esto Pequeños de... cambios siempre suman. Pequeños cambios siempre suman y uno va a querer igual hacerlo de cierta forma, po. Y Imitar. ahí imitar. Claro, entonces mi hermano, ¿sabes qué? Siempre me dice, tú tenés que hacer que alguien muy famoso del mundo del trap, por ejemplo, del mundo género urbano, utilice tus productos. Claro. Y yo así como, oye, pero es que cero conciencia ambiental ahí, po. Y me dice, es que ahí está el punto. Sí, Y yo tenés siempre he que conversado llegar de ese tipo de cosas, tienes porque que le llegar digo, al- pero es que ahí está el punto, pero es que ellos copian. Me dice, es que todos los que los siguen, los 25.000 millones, los siguen porque son Sí. patrones a seguir. Entonces yo digo, ya, ¿cómo lo hacemos Que sirva para algo que a la esa vez copia? sea educar, ¿cierto? Pero que yo siento que no tiene que ser solo por moda. Adelante. Perdón. No tiene que ser solo por moda, sino que todo el rato tiene que ser porque yo quiero hacer un cambio, quiero Claro. aportar mi granito de Igual arena, hay y muchas ahí es donde veces está en que la dualidad de se esto. habla como del cambio de hábito y todo, y uno muchas veces en muchas cosas empieza Por fingiendo. moda. Sí. Fingiendo, Yo creo que no es tan malo. fingiendo, imitando, y yo siento que un hábito puede entrar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, entonces no creo que haya como que limitar las vías por las que Claro, eso por la pueda, que pueda puede generarse llegar el tu cambio. objetivo. Gracias Es por eso. verdad. Oye, Piña, qué entrete, ajá, me encantó este Cuéntanos tema. tu Instagram. Ya, Tus redes sociales. nuestras redes Arroba, sociales. arroba. Pina 0 Waste. Ahí te pueden Con encontrar. W. Zero en inglés. En En Zero el con Spanglish. Z. Ajá, Zero Waste. Nos dicen por interno que va a Que va a aparecer salir en todo aquí abajito. por aquí. Va a aparecer ahí. Pina, así que ahí Zero te pueden Waste. encontrar. Zero Waste es cero residuos. Entonces, si nosotros fabricamos una tela, cortamos nuestros moldes del producto que sea, una mochila, una cartera, billetera, todos los retazos que van quedando los convertimos de nuevo en otros productos. En más productos. Exacto, como aritos, posavasos. Entonces, a eso se refiere con el Zero Waste, que vamos a buscar siempre como comprometiéndonos a reutilizar todos los residuos plásticos que generamos en nuestra producción, porque si no, seguimos generando microplásticos, y de eso también podemos hablar en otro capítulo. Ahí en el feed de La Piñita pueden ver todos los productos hermosos Sí. que hace, porque salen unos productos maravillosos Muy y bien. eternos. Eternos, cada Ya. uno único como tú. Así que, bueno, y la invitación siempre a que, si llegaron hasta acá, muchas gracias por Muchas escucharnos. Ujú. Y que nos sigan a nuestra cooperativa. Donde tenemos a la Pajarito, a la Natac y a Piña Zero Waste. A Taller Cotorra, Abanico también, a Cotorra. Taller Abanico y Paitoca. Ajá. Y a la cooperativa que es @cocircular. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo Chaito. capítulo. Chao. Adiós.